En 1516 se produjo la primera expedición española en visitar lo que ahora es Argentina y 20 años más tarde se creó el primer asentamiento español en la cuenca del Río de la Plata. Desde entonces Argentina se incorporó formalmente al Virreinato del Perú, gobernado desde Lima bajo la corona española. Pasaron solo 240 años y se creó el Virreinato del Río de la Plata con el jefe de gobierno ubicado en Buenos Aires. En mayo de 1810, la Revolución de Mayo depuso al virrey Cisneros, reemplazándolo con una junta de gobierno, y en este contexto, algunas provincias del virreinato se organizaron en una confederación, las Provincias Unidas, declarando en 1816 su independencia de España. España no reconoció formalmente la independencia argentina hasta 1863, cuando se firmó un tratado de paz y amistad que estableció las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Al final de la Guerra Civil Española, Argentina mantuvo relaciones diplomáticas con el gobierno del general Francisco Franco, las cuales permitieron a la primera dama de Argentina, Eva Perón, visitar España en 1947 y donar 5 millones de toneladas de alimento al pueblo español. De alguna manera hay que relacionar todo esto con el fútbol, y en este deporte también existieron relaciones bilaterales entre Argentina y España. Desde hace aproximadamente 100 años que desde nuestro país les enviamos con distinta suerte directores técnicos al fútbol español, de los buenos, pero también de los malos, es decir, aquellos que no produjeron el resultado deseado o no consiguieron lo que se pretendía, que en otras palabras es la forma en que la Real Academia Española define la acción de fracasar. Por eso repasamos los directores técnicos argentinos que fracasaron en España. Si decimos Bilardo en España, inmediatamente nos acordamos del doctor dirigiendo al Sevilla de Maradona y su histórica frase filosófica de que al rival hay que pisarlo. Si bien aquella temporada fue buena para el Sevilla, terminando en el 7º puesto, hubo una segunda parte de Bilardo en España que nadie recuerda. 2 meses después de ser despedido de Boca, Bilardo volvió a dirigir al Sevilla, aunque no con la misma suerte. Menos de 3 semanas duró la segunda estadía de Bilardo en España, y en ese lapso apenas dirigió 4 partidos de los cuales ganó 1 y perdió 3. Después de caer goleado como local ante el Lodroñés del CAI Aimar por 4-1... ¿Qué es lo que más te gustó, al margen de que el equipo marcó 4 goles? Lo que más me gustó son los 3 puntos. Bilardo renunció a la dirección técnica de un equipo que lo había llamado para salvarlo del descenso, argumentando que veía muy difícil que el equipo supere la situación con él y que la salvación dependía de los jugadores. Bilardo se fue y unos meses después el que se fue Sevilla, que descendió a Segunda División. ¿Se puede ser campeón del mundo y haber fracasado igual? La respuesta es sí, si dirigís al Real Madrid. Esto fue lo que le pasó a Santiago Solari mientras estuvo al mando del equipo merengue. Después de dirigir 3 temporadas al Castilla, Santiago Solari fue el elegido para reemplazar a Lopetegui en el equipo principal del Real Madrid. En total dirigió 32 partidos, donde obviamente ganó la mayoría incluyendo los 2 del Mundial de Clubes, donde se consagró campeón. Pero el Real Madrid cayó por goleada de local ante Barcelona en la Copa del Rey y con el Ajax por la Champions League, y en una semana quedó afuera de todas las competiciones en el mes de marzo. Todo esto sumado a otra derrota con Barcelona por la Liga, desencadenaron en el telegrama de despido de Solari. Estamos tristes, estamos dolidos, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, claramente no nos ha alcanzado. Y que el Real Madrid salga corriendo a buscar nuevamente a Zinedine Zidane. Uno de los casos más tristes de todos es el de Mario Gómez, eterno segundo de Cooper como ayudante en todos sus clubes y eterno segundo con Cooper como ayudante en todos sus clubes. En 1999, Héctor Cooper deja Mallorca para asumir como nuevo DT del Valencia, dejando un gran vacío en el equipo de la isla, al cual había clasificado por primera vez en su historia a la Champions League. Pero no solo les dejaría ese gran honor, sino que recomendó que su sucesor en el banco sea Mario Gómez. Mallorca debía superar una fase previa para ingresar a la zona de grupos de la Champions League y el rival era el humilde Molde de Noruega. En ese contexto se dio el debut de Mario Gómez como DT del equipo español. Del partido de ida, jugado en Noruega, se trajo un 0-0 para definir el partido como local.
Mallorca se puso en ventaja en el primer tiempo y, fiel a su estilo, Gómez metió todo el equipo atrás para mantener la ventaja. Pero el equipo no aguantó y sobre el final se dio el trágico desenlace. A falta de 5 minutos, un noruego empató el partido y dejó al Mallorca eliminado y sin poder entrar a la fase de grupos de la Champions League. Peor arranque, imposible. Además, mientras tanto, perdió sus 2 primeros partidos en la liga ante Real Madrid y Rayo Vallecano. Pero sí, era posible arrancar peor, porque además la Federación Española le comunicó al Mallorca que Mario Gómez no cumplía con los requisitos para entrenar en España. Se exigía un mínimo de 3 años de experiencia en primera división, pero la documentación presentada por el DT argentino era insuficiente. Sus años como ayudante no eran válidos y como técnico principal en Lanús apenas sumaba 2 años dirigiendo. La directiva del Mallorca en principio iba a apelar esa decisión, pero aprovechó los malos resultados del equipo y sus planteos defensivos para darle el raje a Mario Gómez, usando como excusa la habilitación de la federación. En total fueron 18 días de Gómez en Mallorca, donde dejó como grandes recuerdos la temprana eliminación de su primera participación en la Champions League y la histórica frase para explicar cómo el Real Madrid le dio vuelta a un partido con 2 goles en los últimos 3 minutos. Somos muy pelotudos. Dos experiencias tuvo Zubeldía en España y una peor que la otra. La primera fue en el 2011, cuando asumió con tan solo 30 años como DT de Almería, que en ese momento militaba en la segunda división. Pero solo a 2 semanas de haber llegado a España, tuvo que abandonar su flamante club. Nuevamente la famosa norma que exige una experiencia de mínimo 3 años como DT principal dejó a un argentino sin trabajo en Europa. Zubeldía se tuvo que ir al acreditar solo 2 años como DT de Lanús. Tuvieron que pasar 6 años para que el inexperto técnico argentino pudiera dirigir en España. Finalmente Zubeldía tuvo su chance cuando fue contratado por el Alavés en la temporada 2017-2018. Si en su primera oportunidad trunca no pudo dirigir ni un partido, en este caso no pudo sumar ni siquiera un punto en apenas los 4 partidos que duró en el cargo. El Alavés de Zubeldía disputó 4 partidos, perdió los 4 y además no pudo gritar ni un gol. Con 0 puntos y 0 goles, el ex Lanús y Racing se fue de la Liga Española en tan solo 29 días. En 1999, y después de estar un lustro en Gimnasia de La Plata, le llegaba la oportunidad a Carlos Timoteo Grigol, a sus 65 años, de dirigir en Europa. Quien confió en el viejo Timoteo fue el Betis, que lo contrató para comandar un plantel que quería pelear arriba con jugadores como Denilson, Finidi y Alfonso. Además, Grigol recomendó los fichajes de Diego Crosa y un viejo conocido de él, como Chirola Romero, al cual había dirigido en Gimnasia. Pero la temporada del Betis no fue lo que se esperaba. Grigol dirigió 22 fechas de las cuales perdió la mitad y donde se comió goleadas con el Celta, Español, Barcelona y hasta en el derbi con el Sevilla. El viejo fue despedido dejando al equipo a solo 2 puntos del descenso y eliminado de la Copa del Rey ante el Mérida de segunda división. Meses después Timoteo volvió a dirigir a Gimnasia como siempre y Betis descendió. Miguel Ángel Russo dejó Rosario Central para dirigir al Salamanca en la temporada 98-99 de la Liga Española. Pero la sonrisa corega eterna de Miguel duraría apenas unos meses, porque después del brindis de Año Nuevo, Russo fue despedido el 5 de enero de 1999. Su saldo arroja 15 partidos dirigidos, con 4 victorias, 3 empates y 8 derrotas en la liga, donde dejó al equipo en puesto de promoción y una tempranera eliminación de la Copa del Rey de local ante un Sevilla que ese año jugaba en la segunda división. Al ser despedido, Russo metió un buen argumento al decir que en el club le exigieron demasiado porque el segundo año en primera división es mucho más difícil que el primero. Para peor, un mes antes de darle el raje, Russo había rechazado una propuesta para dirigir Vélez porque quería respetar el contrato con el club español. El tiempo le dio la revancha a Russo y finalmente llegó a Vélez 6 años después. Además, el Salamanca dejó de existir en el año 2013. Salió campeón con San Lorenzo después de zafar el despido de Fava. Fava, no le perderé la vida
a Pizzi, viejo. Estás light con Pizzi. No. Desde que llegó Tinelli estás otra vez como una pluma en el aire. Si había otro técnico, no me quiero imaginar. Honda te presenta XR de 150 Torna. No sé, no te animás, viejo. Pero hay que hablar del nuevo ya. ¿Por qué de Pizzi? Bueno, está. Ya está echado, ya está echado. Ya tiene técnico, Sancho, ¿verdad? Y en vez de viajar a llevarle el trofeo al Papa, Juan Antonio Pizzi se bajó horas antes. Tomó otro vuelo y se rajó para Valencia para ser el nuevo técnico del equipo Che. Llamativamente, el Valencia no le quedó tan grande como el traje que lució el día de su presentación. Asumió en la fecha 19 con el equipo 10º y terminó la liga en el puesto 8, ganando 7 partidos, empatando 8 y perdiendo 6. Pero lo más destacado sucedió en la Europa League, estando a solo segundos de llegar a disputar la final. Valencia había perdido ante el Sevilla el partido de ida 2-0 y en la revancha en Mestalla había conseguido dar vuelta a la serie al ir ganando 3-0. Pero en el minuto 94, el Sevilla logró descontar y clasificar a la final gracias al gol de visitante, bañando en mala leche a Juan Antonio Pizzi. Para colmo, días después, Pizzi fue despedido de su cargo a pesar de que le quedaba un año más de contrato. En su comunicado al despedirlo, el Valencia argumentó que lo rajaban ante la dilatación del proceso de venta del club por motivos ajenos a la gestión del mismo y con el fin de poder dotar de estabilidad al futuro proyecto deportivo. Y ese fue el final de Pizzirrucho en España. En febrero de 1993, el Pato Pastoriza arribó a Madrid para dirigir al Atlético. Y en marzo de 1993 arribó a Buenos Aires para comenzar sus vacaciones porque apenas pudo dirigir durante 35 días al equipo colchonero. Desde que tocó suelo español, el Atlético de Pastoriza debía enfrentar al Barcelona de Cruyff 2 veces en 5 días, una por la Liga y otro por Copa del Rey. En su debut en la Liga empató 1-1, pero en la Copa del Rey cayó derrotado apenas por 6-0. A favor de Pastoriza hay que decir que dirigió 4 partidos más por liga, de los cuales empató 3 y perdió 1. Además, avanzó una fase en la extinta Recopa de Europa, eliminando al Olympiacos y llevando al Atlético hacia la semifinal. Deportivamente, la cosa no iba tan mal, pero la relación con el presidente del club, el extravagante Jesús Gili Gil, no era para nada fácil. El primer conflicto fue por la compra de José Luis Villarreal, el mediocampista central campeón con Boca, meses antes. Villita había sido pedido expresamente por Pastoriza, aunque el presidente no lo conocía y no estaba de acuerdo con la política de fichaje del DT argentino. Gil y Gil quería comprar al brasileño Moacir, pero finalmente Pastoriza le ganó la pulseada. La gota que rebalsó el vaso fue cuando Gil y Gil entró al vestuario a hablar con el director técnico. El presidente le exigía a Pastoriza que Ben Schuster debía jugar. El alemán, que por su religión no tomaba remedios ni se infiltraba, estaba lesionado y no podía ser parte del equipo. Pero Gil y Gil le insistía a Pastoriza que tenía que ponerlo de titular. El DT argentino se hartó de las intromisiones del presidente en las decisiones del equipo, lo mandó al Joraca y le dijo que dirigiera a él. Yo no admito injerencia ni... Es decir, injerencia todas, consulto todo, charlo todo, escucho todo, pero las decisiones siempre son mías. Jesús Gil y Gil redobló la apuesta y se encargó de confirmar que él se metía en todo. Como yo me meto en todo y en el decálogo mío está, para saberlo ya para siempre, que yo como presidente de la entidad opino de lo que me dé la gana, o sea, ya es para quitar el tabú ese, Gil se mete, Gil no se mete. Me meto en todo que creo que es beneficioso para la entidad. Y al que no le guste, lo siento. Así fue el paso de 35 días de Pastoriza por el Atlético de Madrid, que cuando fue presentado, declaró que llegaba para realizar un proyecto a largo plazo. Todo un visionario el Pato. Un año después de terminar su segundo ciclo en Boca y antes que comience su siesta, en el 2005, Carlos Bianchi decidió ir por su revancha en Europa, donde había tenido una mala experiencia como consagrado en la Roma y un primer paso por Francia. El virrey viajó a España para convertirse en el DT del Atlético de Madrid. Eran años de intrascendencia para el colchonero y contrataban a Bianchi con el objetivo de volver a jugar competiciones europeas. De entrada pidió para reforzar el plantel a jugadores como Mascherano, Riquelme y Saviola. No llegó ninguno, pero sí Maxi Rodríguez, Kessman y Luciano Galetti, entre otros. La temporada no fue la esperada, y el paso de Bianchi por España fue peor que el de Italia.
Otra vez el estilo de conducción del DT argentino no encajaba en Europa. Durante su estadía en Madrid, cuando no se estaba peleando con la prensa, si tengo que hablar hipotéticamente, no. Es mala intención esa, no importa. Pasa a misa muy seguido, ¿no? Sí, pero estás haciendo una pregunta que no cuadra, ¿no crees? ¿No? se estaba peleando con su plantel, y si no se peleaba con la prensa o el plantel, se descargaba con los árbitros. De 18 partidos en la liga, solo ganó 4, siendo su peor derrota la sufrida en el derbi ante el Real por 3-0. Pero Bianchi siempre tenía alguna buena excusa para eximirse de responsabilidades. En un partido en el que el Villarreal le empató 45 segundos después de cumplidos los 90 minutos, dijo que venían perdiendo muchos puntos estúpidos y que sin esos segundos de más que se jugaron, estarían más arriba en la tabla. En el duelo ante el Athletic Bilbao, que también le empataron después de hora, dijo que se cagaba en la concha y que era la segunda vez que ese árbitro lo robaba. Textualmente lo dice el informe del colegiado. Cuando el Alavés también empató cerca del final con un gol de cabeza, dijo que habría que fichar a Michael Jordan para solucionar los reiterados problemas con las jugadas aéreas. Después de perder con Osasuna, en una cancha que había sufrido heladas, explicó que con un campo normal podía haber sido otra historia, pero los locales lógicamente estaban más acostumbrados. Pero sin dudas, una frase lo condenó y terminó de romper su relación con el plantel. Bianchi era muy cuestionado por los habituales errores en defensa y goles recibidos sobre el final de los partidos. El DT argentino había cambiado el sistema defensivo de un equipo que venía marcando en zona para pasar a hacerlo hombre a hombre. Al ser preguntado por esta decisión, Bianchi declaró irónicamente que lo que le pide a sus jugadores es dificilísimo. Lo entendieron todos los equipos en los que había estado y que no quería pensar que los argentinos son más inteligentes que los jugadores de España. Todo esto había caído muy mal en el plantel, que además también se puso del orto ante la decisión de realizar una extensa concentración para preparar los primeros partidos del recién estrenado 2006. 15 días después de esa declaración, luego de un empate ante Valencia, Bianchi fue despedido del club al estar 9 partidos sin ganar y dejando al equipo a solo 4 puntos del descenso a segunda división. Aclaración importante, porque si no estuviste muy atento a los detalles, esta es la primera parte del informe. Así que antes de comentar te faltó tal o cual director técnico, es mejor que sepas que este video va a continuar.